Buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video de mi canal de YouTube. Como ya saben, aprovechando al 100% mi tiempo y acá mientras estoy atorada en el tránsito de Asunción, quiero compartirles un poco sobre lo que está siendo nuestro proceso de crecimiento masivo de nuestra cartera de clientes. Hoy hicimos nuestras métricas y en los últimos 2 meses aumentamos en un 150% nuestra cartera de clientes de mantenimiento. Solo de mantenimiento estoy hablando. Esto representa un promedio de 3 a 4 carpetas nuevas por día. A carpetas me refiero con contratos, clientes nuevos, jardines nuevos. ¿Y qué es lo que permite que podamos crecer de manera tan masiva? Sosteniendo obviamente todos los procesos y toda la estructura. Eso, mi gente, es gracias a los sistemas. Que esto es algo que yo empecé a estudiar y a desarrollar hace muchísimos años atrás, desde que empecé con el tema de los mantenimientos y que tenía muchísimos problemas con el personal. Cuando inicié, el problema principal que tenía era el control, por un lado, por otro lado los tiempos. Creo que, obviamente empecé con un equipo, después tenía 2 equipos de mantenimiento y habían equipos que terminaban más rápido, otros equipos que terminaban más lento. A veces el mismo equipo terminaba en un tiempo, otras veces el mismo equipo terminaba en otro tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hice para poder solucionar eso en un inicio? En primer lugar, empecé a sacar un cálculo del tiempo que lleva realizar cada tarea. Desde lo más básico, o sea, desde llegar a la casa, bajar sus cosas, gestionar sus herramientas, acomodarse, instalarse. Estamos hablando 10, 15 minutos a reventar. Obviamente el cliente tiene que atender a tiempo, ¿verdad? También eso se considera, que el cliente tiene que estar notificado del horario de llegada del equipo dentro de un margen de horario para que puedan estar atentos y que no ocurra que de repente estén tocando el timbre y que esta persona no les atienda. Entonces, una vez calculado esto, también evaluar todo lo que son los tiempos de trabajo en sí. Desde el corte de césped. El corte de césped, por ejemplo, hasta 50 metros cuadrados, 1 hora, un personal, si tiene una máquina recolectora, es mucho más rápido porque no tiene que rastrillar, o si rastrilla, ya es superfluo todo lo que tiene que quitar. En cambio, si no tiene una máquina con un recolector de basura, obviamente eso le va a llevar más tiempo rastrillar, limpiar todo. Esto ya incluye todo lo que es el bordeado, ¿verdad? Entonces, acorde a eso, ese es el parámetro base. Y ya si son 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, ese es el parámetro que se tiene en cuenta. Corte de hiedra, casi el mismo tiempo, pero mientras más altura tenés, más dificultad también se aplica, ¿verdad? Luego, todo lo que es trabajo de poda y limpieza de las plantas, saqué un cálculo de tiempo promedio de lo que llevaría, que esto varía acorde a la densidad de plantas que pueda haber en el jardín. Y con toda esta información, también los tiempos de fumigación, de oxigenación, de fertilización, con toda esta información desarrollé una planilla técnica. Y en esa planilla técnica que les comparto a mis alumnos de la mentoría avanzada,
como para que ellos puedan sacar también de manera precisa sus cálculos. Básicamente lo único que se tiene que hacer es cargar los datos. Se cargan metros cuadrados de césped, metros cuadrados de jardín, de plantas, si existen plantas puntuales, si es que se hace fumigación, fertilización, tipo de malezas presentes. Y con eso la planilla ya te calcula absolutamente todo. Me gustan mucho las planillas de Excel, me parece una herramienta excelente para ahorrarte muchísimo trabajo. Y también te calcula de manera precisa el tiempo que les va a llevar a hacer ese jardín en base a un cálculo promedio. Los tiempos que saqué fue promediando un jardinero de nivel medio que desarrolla las tareas no tan rápido y un jardinero excelente que desarrolla las tareas relativamente rápido. Entonces, en base a este promedio, yo saqué los tiempos que les debería de llevar y el equipo que ya está conmigo, que ya están adaptados, se manejan a la perfección con esos tiempos. Cuando son jardines nuevos, normalmente la primera intervención lleva un poco más de tiempo, que generalmente esto se le cobra luego como un adicional al cliente, dependiendo de la profundidad del trabajo que se tenga que realizar para que en las próximas visitas se pueda hacer un mantenimiento profundo. Y con esos tiempos calculados, teniendo en cuenta también cuánto es el tiempo que les va a llevar trasladarse de un lugar a otro, yo armo un calendario. Yo armo una agenda, me manejo con la agenda de Google. Entonces cada equipo tiene su estructura. Yo puedo ver la disponibilidad de la agenda, la disponibilidad de cada equipo. Y si no existen contratiempos en el día, aquí yo le llamo un contratiempo que se le pinchó la rueda, que se le descompuso alguna máquina, que algún cliente no estaba o tardó en atenderles. Esos son contratiempos que se les considera a favor del equipo, ¿verdad? Pero una vez que yo desarrollé todo esto, dejé de tener inconvenientes y obviamente, ¿verdad? Mis jardineros trabajan con bonificaciones, con un sueldo muy por encima, ¿verdad? De lo que es el sueldo mínimo, una vez que desarrollan todas las habilidades que nosotros esperamos como empresa para que puedan cumplir, ¿verdad? Con los objetivos. Y con todo esto se tiene una estructura bien sólida que te permite ir escalando, que te permite tener un parámetro y con eso vos salís de ese peloteo con el personal cuando te dicen no terminé por esto, por aquello, porque hoy estaba muy sucio, porque esto. O sea, si es una casa en donde tu equipo se está yendo de manera semanal, de manera quincenal, es demasiado poco probable que exista algo extraordinario en el jardín que implique que a ellos les lleve más tiempo realizar. Y obviamente ellos se van con una orden de trabajo puntual de lo que tienen que realizar. Y esta orden de trabajo el cliente respeta. Si el cliente quiere algo adicional, ya sea un plantado o, no sé, nosotros por ejemplo ponemos límites de alturas de poda y hasta 3 metros el estándar, 3 o 4 metros, ¿verdad? Por la altura de la escalera. Si quiere podas de 5 metros, 7 metros, podas de árboles, cualquier cosa que les saque a ellos de su itinerario, generalmente se agenda en una fecha aparte, se le pasa aparte al cliente el costo, entonces tu equipo no sale de su rutina. Y también de esa manera el cliente respeta los tiempos y respeta lo que está pagando. Porque no porque un cliente te pague, eso significa que puede exigirte cosas que no corresponden. Por eso también es importante el contrato, ¿verdad? Porque hay gente que paga lo mínimo y te va a exigir al máximo. Pero si vos tenés un contrato en donde claramente dice qué es lo que vas a hacer, qué es lo que no vas a hacer, cuál es tu sistema de trabajo. Porque es cierto, nosotros, por ejemplo,
consideramos todos los trabajos por tiempo en base a lo que les va a llevar, ¿verdad? Si les va a llevar 3 horas, si les va a llevar 4 horas. Pero yo no le digo eso al cliente. O sea, yo marco mi calendario, pero si hoy, no sé, tengo una agenda más cargada y en vez de mandarle entre 2, le mando entre 3, y en vez de terminar en 6 horas, terminan en 4 horas, yo no le cobro menos o no le cobro más al cliente, porque le cobramos por resultado. Eso también es algo muy importante, ¿verdad? Que tiene que estar bien aclarado y bien estipulado para que no tengas este tipo de inconvenientes. Porque todo lo que es la parte de mantenimiento, si te dedicas a paisajismo como si te dedicas netamente a mantenimiento, el mantenimiento puede ser sumamente rentable si es que sacas bien tus costos. Porque si no sacas bien tus costos, no hay manera de que te cierren los números. No hay manera de que un mantenimiento te pueda llegar a ser rentable, ¿verdad? Y mucho menos que vas a poder llegar a escalar. Porque imagínate tener un equipo que no te cumple con los tiempos, que viene, que no viene, que te inventa 10.000 excusas o que los clientes no están satisfechos. Y después los reportes, ¿verdad? Tener los reportes de todos los trabajos y un seguimiento constante de la evolución del jardín. Nosotros tenemos carpetas de cada una de las casas, carpetas de Drive, con registro de cada una de las casas, desde el inicio del jardín, cómo estaba ese jardín en el momento en el que nosotros tomamos y cómo va evolucionando. Porque hay de repente factores que pueden ser muy minuciosos, no tan notables a la vista, pero al hacer, por ejemplo, una comparativa de una foto de hace 3 meses atrás y una foto actual y ver, por ejemplo, el brillo diferente que tienen las hojas en su follaje o el pasto mismo o el nivel de infestación de malezas, cómo fue bajando, eso claramente se puede notar, ¿verdad? Y también realizar un seguimiento te va a permitir acompañarle al cliente para que vos le puedas dar indicaciones precisas, ¿verdad? Porque en el mantenimiento, por ejemplo, riego, nosotros no hacemos. El riego le corresponde al cliente realizar. ¿Por qué no hacemos riego? Uno, porque instalamos sistemas de riego, que es lo más eficiente, lo mejor posible. Pero en el caso de las personas que rieguen de manera manual, regar un jardín, si es un jardín chiquitito, son 20 minutos. Y es cierto, a veces que nos topamos con casas en donde el jardín está totalmente deshidratado y en situaciones así no se debe fertilizar o no se debe fumigar porque puede ser totalmente contraproducente. En ese caso sí, ¿verdad? De manera excepcional se riega para poder hacer, pero se le indica al cliente, se le indica e incluso se le pide que los días de nuestra visita, por favor, el jardín esté bien hidratado, ¿verdad? Porque si no, todos los productos que se puedan llegar a aplicar no van a surtir efecto, no van a funcionar en lo más mínimo, ¿verdad? Así que eso es lo más importante. Por más que tengas un solo equipo, yo te recomiendo que empieces a desarrollar esta estructura y este orden para que en el momento en el que vayas teniendo más trabajo o incluso si vos mismo te estás gestionando, saca tus tiempos porque cuando empieces a contratar personal, ese personal va a tener que llevar tu mismo ritmo, no puede trabajar menos. Eso fue un principio, ¿verdad? Mío, cuando los primeros 5, 6 años, o eran 7, no me acuerdo más, pero los primeros años de mi negocio yo hacía los trabajos. Yo podaba, yo cortaba el césped, yo bordeaba, yo hacía los diseños, yo plantaba y tenía gente que venía y que ni siquiera sabía agarrar una pala y me ponía nerviosa. Le decía, ¿cómo yo, que soy mujer, puedo hacer esto en determinado tiempo? O puedo hacer esto con determinada fuerza y vos no podés. Entonces a algunos les fui educando de esa forma. La verdad que casi todo ese personal de esa primera tanda por suerte no está, ¿verdad? Porque esa es una historia para otro video.
Pero así también, ¿verdad? Con los años yo fui desarrollando los valores que quiero que tenga mi equipo en la empresa, y a los que están, a la gran mayoría, hoy en día les respeto, o sea, mucho más que mis colaboradores, son mi equipo de trabajo, y la empresa no podría llegar a crecer tanto sin el excelente trabajo que ellos hacen en el día a día. Y eso se logra gracias al sentido de pertenencia que uno logra desarrollar con las personas que trabajan contigo. Así que es perfectamente factible, es perfectamente viable. Tus números tienen que ser claros, y tener estas estadísticas te va a permitir sacar una estructura para que puedas seguir escalando y que no te quedes estancado, porque ese nada más es el secreto. El secreto de escalar es desarrollar sistemas que te permitan tener todo bajo control, pero a gran escala. O sea, nosotros realizamos trabajos principalmente en Asunción, en distintas ciudades, en distintas casas. Tengo varios equipos de trabajo y tengo el reporte y tengo el control de absolutamente todo. O sea, alguien me dice A y yo sé exactamente qué es lo que está pasando en mi negocio. No tengo que estar averiguando, investigando a profundidad qué es lo que pasó, por qué después de tantos meses este cliente se está quejando del estado en su jardín, porque vamos controlando los procesos, vamos controlando el ciclo de evolución. Así que bueno, eso quería compartir en este video con ustedes para que puedan empezar a aplicar y a desarrollar sus propios sistemas y sus propios procesos, y de esa manera escalar en clientes y escalar en facturación.